muchas legiones de ángeles y gloria, a llevar su pueblo que esperando está. El Señor le bendiga esta mañana. Le damos gracias al Señor por el privilegio de estar en este lugar una vez más. Le damos también gracias al hermano Natividad Ramos que lunes, miércoles y viernes nos ha enriquecido con la palabra. Esta mañana seguimos con el libro de Romanos. Hermano, los micrófonos son suyos. Adelante, mi hermano. Pues muchas gracias, mis hermanos. Y antes que nada quiero darles agradecimiento a su colaboración, que la estimo y es una generosidad en Cristo, de veras, que nos estén apoyando en este momento en que nos dirigimos al pueblo de Dios. Pero también quiero lograr la oportunidad para agradecerles a todos nuestros hermanos del auditorio, porque me han permitido durante un año, un mes, caminar junto con ustedes en esta ruta de la fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y desde jovencito aprendí a ser muy cuidadoso con el trazo de la palabra, que no decir lo que la Escritura no decía, no ir más allá de donde la Escritura va. Y yo espero que mi participación este tiempo haya sido una bendición. No estamos despidiéndonos de ninguna manera, pero ya luego nuestro hermano Isaí nos planteará el medio por el cual vamos a seguir con estas presentaciones. O sea, la carta a los Romanos tenemos que terminarla, ¿verdad? Amén. Bueno, pues esta mañana yo voy a continuar con esta carta que es tan profunda y tan sutil. Miren, en realidad yo debo hacer esta aclaración. Pareciera que los judíos están disputando el qué derecho tenía Dios de haber llamado a los gentiles. Pero entender así las cosas sería una mala apreciación. En realidad, los judíos no aceptaban la idea del evangelio que Pablo predicaba. Es decir, déjeme planteárselo de otra manera. Ellos no estarían, ni ningún judío se atrevería a discutir, altercar el derecho que Dios tiene, el derecho soberano de hacer las cosas como quiere, porque esa es la cuestión de la soberanía, y que Pablo va a utilizar aquí, porque habrá de decir, ¿y qué? Si Dios quiso. Eso es maravilloso, y yo soy salvo nomás porque Dios quiso. Entonces, en realidad ellos no se atreverían a entrar en disputa con el derecho divino de hacer las cosas como él quisiera y haber atraído al mundo gentil. Ese no era el punto. El problema era que altercaban con Pablo, que altercaban con el evangelio a la manera como Pablo lo predicaba. Es decir, los judíos inconversos, esos rechazaban de manera categórica, y esos le mandaron decir a Pablo, según 1 Tesalonicenses capítulo 2, que ya no hablara a los gentiles sobre la persona de Jesús, que dejara eso en paz, cosa que indignó el corazón de ese apóstol precioso. Pero los judíos convertidos, o sea, los gentiles, los judíos inconversos, estaban disgustados y escandalizados. Pero que la iglesia de Jerusalén estuviera escandalizada, eso sí que era una sorpresa. Ahora, ¿qué es lo que principalmente a los judaizantes les molestaba? No les molestaba propiamente que los gentiles vinieran al conocimiento de la fe, porque entonces ¿para qué tenían proselitismo
era una evidencia de que ellos de alguna manera buscaban atraer al mundo gentil a su manera. Lo que en realidad les disgustaba era no que Dios hubiera atraído a los gentiles, sino la manera en que Pablo lo predicaba, de tal forma que los gentiles venían a Dios, pero no a través del judaísmo, sino a través propiamente del acto de fe. Así que el altercado judío, dije, ellos no aceptaban que los gentiles ahora fueran llamados pueblo de Dios. Y creo que sobre esa declaración del altercado judío, porque Pablo diría, ¿por qué altercáis? Jamás podríamos entenderlo como si fuera el altercado del mundo judío contra Dios. Pero entonces diremos, pues entonces, ¿con quién estaban altercando? Puesto que estaban muy inconformes. Estrictamente, el centro o el altercado era contra el apóstol, a quien acusaban de anunciar falsedades. Es decir, los judíos inconversos, esos dirían que lo que Pablo decía era absoluta y totalmente mentira. Pero los judíos creyentes, los de Jerusalén, sostenían que Pablo anunciaba falsedad, que había ido más allá del evangelio, que se había sobregirado. Y precisamente los judaizantes pretendían corregir esa deficiencia del apóstol, según ellos, corregir esa inconformidad de lo que Pablo enseñaba, y que según ellos no representaba lo que Dios había dicho. De allí que Santiago, cuando Pablo vino de su tercer viaje misionero, trae una enorme ofrenda de Europa y del Asia Menor, y Santiago le dijo, ¿sí?, que habían recibido versiones que él enseñaba a los judíos a apostatar de Moisés. Usted dice, ¿dónde dice la palabra apostatar? Pues tan sencillo como dice, enseñas a los judíos en todo el mundo a apartarse de Moisés. No me diga que eso no es una acusación de posible apostasía que Santiago le soltó a Pablo, porque Santiago mismo no entendió el evangelio a la altura que lo entendió el apóstol Pablo. Ninguno de los apóstoles entendieron el evangelio con la precisión que Pablo lo entendió. Y por supuesto, eso causaba inconformidad. Enseñando, dijo él, que no habrían de circuncidarse ni guardar la ley. Ahora yo pregunto, ¿qué falsedad de versiones hicieron correr contra Pablo? Por eso el mundo judío llegó a considerarla una apátrida, un traidor a la nación. Y eso dolió mucho en el alma del apóstol. Y es precisamente lo que Pablo está tratando en este capítulo 9, 10 y 11. Pero insisto, esto eran cosas que el apóstol jamás había dicho a los judíos. Por lo que no existe duda que esa información deliberadamente la habían falseado y eran informaciones dolosas. Y dentro de estas reflexiones sería decir, ¿con qué derecho Pablo incluye a los gentiles? ¿Sí? Pero los incluye fuera del mundo del judaísmo. Tú sabes, hermano, dijo Santiago, cuántos se han convertido a esta fe y todos son celosos de la ley. De tal manera entonces que ellos decían,
¿cómo es posible que Pablo tenga ese atrevimiento que va incluso contra los intereses de nuestra nación? Entonces, ellos no cuestionaban el derecho de Dios. No. Cuestionaban el evangelio que Pablo predicaba. Es decir, los hermanos creyentes judíos de Jerusalén, entre ellos Santiago, cuestionaban la manera como Pablo predicaba el evangelio. Así que, aunque su altercado, nomás que voy a hacer esta precisión también, es decir, yo dije, no están altercando de manera directa contra Dios en el sentido de que Dios no tiene derecho a hacer como quiera. No. Ningún judío se iba a atrever a eso. Pero el problema es que Pablo enseñaba lo que el Señor Jesús le había enseñado, le había revelado con precisión sobre el carácter de este evangelio que había de ir a todo el mundo. De tal manera entonces que el altercado lo tenían con Pablo, considerando que había cambiado la idea, pero Pablo diría, ¿por qué altercáis con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque aunque no están altercando abiertamente contra Dios, están altercando contra el evangelio que a mí Jesús me enseñó. Y era una manera indirecta de altercar también con Dios. Tan sencillo como eso. Porque el Señor Jesús le dijo, mira, este es el evangelio que yo tengo para el mundo. Predícalo. No les va a gustar a los judíos. Y Pablo se atrevió a sacar a Jesús de las fronteras de Judea y llevarlo al mundo entero. Por eso nosotros el día de hoy estamos gozosos por este evangelio. Y gracias a ese atrevimiento de este varón. Pero en realidad esto produjo 3 cuestionamientos. Es decir, todo este altercado, todo este malentendido judío se convirtió propiamente en 3 cuestiones. La primera sería, ¿por qué Dios eligió a los gentiles? Y luego, ¿con qué derecho anuncia Pablo semejantes cosas? ¿Sí? De tal manera, pero eso de por qué Dios eligió recibir a los gentiles, según la tesis evangélica de Pablo, pero fuera del judaísmo. O sea, la queja de ellos era, acuérdese usted que la carta a los Efesios, lo que alegaban los judíos convertidos en Éfeso, era nosotros somos salvos igual que ustedes gentiles, pero nosotros tenemos un agregadito, somos mejores por ser hijos de Abraham. Entonces, siempre alegarían que tenían que estar subordinados al judaísmo. Y aquí en este caso, el evangelio de Pablo precisamente les quitó las manos de allí. Y entonces, ¿por qué Dios eligió a los gentiles? Sería la pregunta. Y yo agrego, pero fuera del judaísmo. Eso es lo que les molestaba. 2, ¿por qué excluyó Dios a los gentiles? Pero entonces voy a hacer otra precisión. Era un error. ¿Cuándo excluyó Dios a los judíos? ¿Cuándo? Sí, cuando se empezó a predicar el evangelio, el Señor Jesús fue muy claro con los discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y anuncien al mundo, empezando en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y de ahí para allá los que siguen. Les dio prioridad al mundo judío en el evangelio de la gracia, en la salvación por Cristo Jesús. Entonces, nunca jamás los excluyó y el judío no está excluido nunca. Alabado sea Dios. ¿Ve usted cómo interpretaban las cosas? O de otra manera, ¿son rechazables los judíos?
Porque esa es la pregunta que tendríamos nosotros que tener a la mano. ¿Son rechazables entonces los judíos? Si se dice que Dios desechó al mundo judío, pero entonces yo creo que Pedro, en el capítulo 3, ¿sí? Por allá por el versículo 21, a ver si estoy bien o estoy mal, ¿sí? Donde Pablo está predicando acerca de la sanidad de aquel hombre, pero el apóstol aclara una cuestión, que Dios les había dicho que les levantaría un profeta, ¿sí? Que les levantaría un profeta, así lo enseñó Moisés, y que habrían de oír a ese profeta que es Cristo, y que cualquiera que no creyera en ese profeta enviado de Dios, entonces sería cortado del pueblo. Y si ser cortado del pueblo no significa precisamente ser excluido, pues yo no entiendo qué significa ser excluido. Pero aquí hay un problema. Fíjese bien, Pedro dijo: cualquiera que no oyere a ese profeta, o sea, que no crea en Cristo, será cortado del pueblo. Y entonces contestamos: ¿puede ser excluido el judío? Por supuesto y categóricamente que sí, por incredulidad a Cristo. No más que entonces aquí tenemos que verlo de otra manera. ¿Pero acaso el gentil no es excluido también por no creer en Cristo? Entonces, ¿dónde está la diferencia con el judío y el gentil? Si Pablo, precisamente la tesis de Pablo, voy a ponerlos a todos en el mismo banquito del acusado. Culpables son los gentiles y culpables son los judíos. Y entonces Cristo les ha ofrecido la salvación por creer en Él. De tal manera que entonces, con la misma medida, Dios mide a judíos y gentiles. Ahora, pues no era judío Pablo, no era judío Pedro, hijo de Israel. Todos los apóstoles no eran de allí. ¿En qué manera están siendo excluidos? Jamás. Lo que pasa es que ellos se aferraron precisamente a ser justificados de manera distinta al mero de creerle en Cristo. Y ahí es donde se escandalizaron, chocaron y se tropezaron, dice la Escritura. Tropezaron con este evangelio. Entonces, es precisamente el capítulo 9 donde Pablo, de manera estratégica, responde a la primera pregunta del por qué escogió Dios a los gentiles. ¿Por qué los escogió? No los escogió rechazando al judío. No, los escogió porque ellos habían sido excluidos por Dios desde el principio de los tiempos. Cuando no quisieron tener a Dios en su consejo, dice que entonces Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene y nos puso a distancia. Pero ahora Dios, con todo derecho, absoluto derecho, está llamando a los gentiles para que vuelvan a Él. Sería como decirles: ya basta de tanto tiempo que han estado lejos de mí. Y Pablo los estaba convocando a que vinieran a Dios. Y el mundo gentil respondió a ese llamado. Y el mundo se estaba llenando de iglesias. Y justo eso indignó a los judíos, los no creyentes, y también a los creyentes. Los creyentes, los no creyentes no tengo problema para entender. Pero los creyentes, miembros de la iglesia de Santiago, que estaban en disputa con eso, es increíble. De tal manera, Dios, ¿por qué escogió Dios a los gentiles? Eso descubría el trasfondo de la queja judía. ¿Con qué derecho dices tú, Pablo, que Dios ha hecho eso?
No están diciendo con qué derecho Dios hizo eso. No, ¿con qué derecho, Pablo, tú predicas eso? Dirían, jamás los expertos han aceptado que así debe ser, sino que a través del proselitismo, ¿sí? Entonces el mundo gentil había de ser movido en dirección al judaísmo. Es como pudieron nuestros exégetas aprobar que fueran incluidos en el reino. Es entonces que Pablo echó mano de dos historias que cuestionaban al mundo judío, a quienes debió parecerles la cosa más fácil de resolver. Veamos, fíjese bien. Pablo dice, bueno, ya que están ustedes altercando conmigo sobre por qué escogió Dios a los gentiles, y en el sentido de que no debía ser hecho cuando que Israel es primero, es prioridad. Nosotros somos los que tenemos los derechos en exclusiva. Ve conmigo, está observando. Y entonces dice, bueno, entonces veamos un primer caso. Y dice, vayamos al caso de Ismael e Isaac. Ismael era el primogénito de Abraham. Ahora, ellos dirían los judíos, bueno, pero es que eso es demasiado fácil de entender. ¿Por qué escogió a Isaac y no a Ismael? Sencillo, porque no era hijo de Sara. Y Dios había dicho que el hijo de Sara era el que tenía la promesa. Sencillo. Y entonces yo también diría, hermano Pablo, ellos están en lo correcto. En esa objeción ellos tienen razón. De tal manera que este punto se lo damos al mundo judío. Sí, tuvieron razón. Aunque yo dije, interesantemente, tuvo mucho más hijos Abraham. Sin embargo, a uno solamente. Ahora, el mundo judío debió sentirse halagado con preguntas tan simples. Habían de decir, no, bueno, esas son preguntas de kinder. Pero Pablo es un maestro de la dialéctica. Y vea cómo de lo menos se va a lo más. Es como si dijera, bien, mis hermanos, entonces hablemos con sus propias reglas, las reglas de ustedes. Y los voy a llevar a un segundo caso. Y yo entonces me voy a traer a la escena a Jacob y a Esaú. Y aquí la cosa es distinta, porque estos sí eran hermanos de padre y madre. No, lo de Ismael no habría problema para entenderlo, pero estos dos eran hermanos de padre y madre. Y Esaú era el mayor. Y entonces los judíos dirían, bueno, eso también es sencillo. Dios eligió a nuestro padre Jacob tan solo porque quiso. Y qué sabroso se oye eso, ¿verdad? Tan solo porque quiso. Y entonces Pablo, sutil, los ha llevado, como digo siempre, a un callejón sin salida, para cerrarles el paso y decirles, muy bien contestado eso, nomás porque quiso. Bueno, mis hermanos judíos, pues por esa misma razón Dios llamó a los gentiles, tan solo porque quiso. Y si ustedes se ufanan en el que Dios quiso llamar a nuestro padre Jacob y no a Esaú, ¿por qué entonces no aceptan que Dios, en ese deber muy suyo y muy soberano, quiso llamar a los gentiles? Y quiso llamarlos para darles salvación, tan solo creyendo en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. ¿O qué? ¿Dios no tendría derecho de establecer las cosas de esa manera? Qué bonito, qué manera de hacer defensa de su evangelio. Note una cosa, en realidad, mismo Pedro dijo la sabiduría con que Dios le ha dado a nuestro querido hermano Pablo.
Una sabiduría que muchos indoctos al leerla la malinterpretan y la tuercen. Y yo digo, ándele, hermano Pedro, a estas alturas de la vida, usted ya era un experto en el evangelio que Pablo predicaba. Bueno, es que Jesús dijo, instrumento escogido me es este. Y a Pablo le explicó la métrica del evangelio, que yo le llamo, mis hermanos, es ingeniería salvadora. La manera como Dios salvó al mundo es ingeniería salvífica, pero que no todo el mundo le iba a entender. Pero un hombre que tenía la capacidad de reflexión, una agilidad mental, profundo el hombre, impuesto a reflexionar, Jesús dijo, instrumento escogido me es este. A este le voy a explicar el evangelio difícil, profundo, complicado. Y este hombre, Pablo, lo entendió y era el único que entendió en principio el evangelio en su profundidad. Entonces, como ir a preguntarle, cuando Pedro apenas empezaba y se dejó llevar por la gente de Santiago y luego ya no quería comer con los hermanos, pues no le voy a ir a preguntar a Bernabé. Desde el principio Pablo fijó postura. Dijo, no consentí con ellos ni un instante, porque yo vi que Pedro y Bernabé no andaban derecho conforme a la verdad del evangelio, y el que no anda derecho anda chueco. Claro, encontramos a dos hombres como Pedro, un hombre noble, precioso, que entendió y subió a su alma el entendimiento, de tal manera que ya siendo un anciano, en sus cartas primera y segunda de Pedro, usted lo encuentra dimensionadísimo. Quiere decir que Dios nos hace crecer en el entendimiento. Y creo que en esa conclusión de Pablo había mucho de fondo. Implicaba mucho más. Pues una de las cuestiones que andaban rondando ahí en el pensamiento judío es que hacer eso de esa manera, pues era un acto de injusticia. O sea, eso de que nos hayan hecho un lado, que nos hayan omitido. No, pues Dios libre que el Señor Jesús les hubiera entregado a los judíos la puerta, el evangelio de la gracia, pues aquí estaríamos todos subyugados por la mentalidad de ellos. No. En Cristo Jesús no hay judío ni hay gentil. Por eso yo he sostenido, si usted es un creyente, no se me presente como soy un judío mesiánico. Por amor de Dios, es un subterfugio, es una falsedad. Porque ¿qué judío en el fondo no es mesiánico? Pues todo mundo, aunque no crea que Jesús es el Mesías, espera un Mesías. Entonces, eso es muy engañoso. Y llegan ahí con su estrellita de David, que por cierto la estrella de David pues no estaba en el tiempo de David. Nos traen ¿cómo se llama? El sofar, nos traen simbología. Y entonces la iglesia evangélica cristiana es inducida a aceptar la judaización. Entonces no se vale. Si es usted un judío, no se me presente en la iglesia de Cristo como judío. Y si es gentil, no cargue el expediente de gentil, porque en Cristo no hay judío ni gentil. Alabado sea Dios. Yo sé que estamos gozando con esa versión del evangelio de la gracia. Gloria a Dios para siempre. Porque entonces dirían los judíos, pero lo que Pablo predica es un acto de injusticia. Eso no es justo. Y entonces Pablo diría, entonces dirían ustedes que en Dios hay injusticia por haber hecho las cosas de esa manera. Ellos dirían, es que no estamos discutiendo con Dios, estamos discutiendo contigo, Pablo. Eres tú el que ha torcido las cosas. En el versículo 14 de este capítulo 9, ¿qué pues diremos? Pero ¿de quién sería ese diremos? Pues por supuesto de las objeciones judías. Pues los gentiles no podríamos decir semejante cosa.
Los gentiles estamos llenos de gozo porque Dios pensó en nosotros. Una noticia, es que Cristo es noticia, y noticia de la buena, y noticia grande. Y yo siempre tengo presente que a mí me emociona predicar del Señor Jesús. Soy un predicador enamorado de este evangelio y soy un enseñador. Y alguien me dijo un día, como que estás tratando de poner muy en alto y exaltar a Jesús. Y yo le dije, ¿qué más quisiera yo que exaltarlo de la mejor manera posible? Lástima que no tenga tanta capacidad como el Señor Jesús merece que lo veamos, más alto que los mismos cielos. Alabado sea Dios. De tal manera entonces, ¿qué pues diremos? ¿Que en Dios hay injusticia? O dicho de otra manera, diremos que al llamar a los gentiles, Dios ha cometido una injusticia que agravia al pueblo judío, señores. Aunque Pablo va a decir luego que no lo sabía Israel, no sabía esto, claro que lo sabía. Si ya Dios desde el antiguo tiempo, desde el caso de Moisés, había advertido, los voy a provocar a hacerlo con otro pueblo que no es mi pueblo, que por cierto, Pablo lo cita, y que en la carta a los romanos, el apóstol Pablo nos echa un piropo a los gentiles. Yo le llamo el piropo canonizado. Y nos dice, hace buches, santo Dios, digo, mejor la dejamos así, hermano Pablo, porque eso de hace buches es ramas corrientes. Ustedes no estaban en la oliva fina, pero Dios en un acto de poder los injertó allí. Alabado sea Dios. Y yo no puedo olvidar la grandeza de ese acto donde Dios me injertó a mí en Cristo. Alabado sea. Y Pablo dice, ¿cometió Dios una injusticia con el pueblo judío? Y Pablo mismo se encargó de dilucidar esa cuestión planteando, pero ¿quién está diciendo que Dios ha llamado a los gentiles a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob por un acto de justicia? Fíjense bien, hermano, el giro que ha hecho el apóstol. Ese es que él es un dialéctico consumado, extraordinario. ¿Cometió Dios injusticia al llamar a los gentiles? Dijo, no, un momento. ¿Quién ha dicho que al llamar Dios a los gentiles lo hizo por justicia? Alabado sea Dios. Si así fuera, ni ustedes ni nosotros seríamos dignos de ser llamados, porque no había justo ni aun uno. Ese como Pablo está desmoronando. Y si Dios lo hizo, dice, lo hizo por misericordia, mas no por justicia. Lo hizo por la justicia de Cristo. Porque Pablo dice, porque además otra cosa, tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Es un querer soberano. ¿Acaso cometió Dios injusticia contra Ismael al escoger a a Isaac? ¿Cometió Dios injusticia al llamar a Jacob y no a Esaú? El judío diría, no, claro que no. Bueno, ahí sí les convenía, ¿verdad? Claro que no. Entonces, ¿por qué ahora sería injusticia que llamara a los gentiles a la salvación? Que no se han dado cuenta que Dios no quiere que el hombre se pierda. ¿Acaso Dios fue citado para que explicara por qué eligió a Isaac y a Jacob? ¿Alguien lo citó a Dios para que explicara? Porque entonces va a ser cuestionado ahora por haber llamado a los gentiles. Si Dios nunca dio explicación, porque no tiene obligación de explicar nada. Yo siempre he dicho, cuando alguien predica o enseña y dice, es que Dios tiene, no, señores, discúlpeme, Dios no tiene, porque no está obligado a nada. Incluso si no hubiera querido regalarnos a su Hijo amado Jesucristo, no nos debía nada. Si nos lo dio, es por un acto de cariño y de misericordia suya.
pero no porque estuviera obligado. Digo, para que quitemos ese vocabulario, es que Dios tiene que hacerlo. No, señores, erradique ese vocabulario. Dios no tiene ninguna obligación de nada. Él es el Señor y no estaba obligado a darnos perdón. Por eso es digno de recibir honra y gloria, porque nos ha redimido para Dios con su sangre, dice Apocalipsis. Que yo sí sepa, Jesús sigue siendo recibido por muchas naciones. Y Dios sigue sin darle cuentas a nadie del por qué hace eso. ¿Por qué atropellamos la soberanía de Dios? Y ahora que Pablo ha establecido ese indiscutible porque Dios quiso, ahora el apóstol mira en todas direcciones y nos acude con una nueva declaración que está en el versículo 23. Y que si Dios queriendo, cómo me gusta ese pasaje, estoy enamorado de él. En el capítulo 9, versículo 23, ¿sí? El 22, y que si Dios queriendo, yo diría, ahí yo dejo el versículo, no lo voy a leer todo porque quiero marcar ese y que. ¿Ve lo que hizo Pablo? ¿Por qué alegan? ¿Y qué? Si Dios queriendo quiso. ¿Qué quiso? Déjeme decirle dos cosas que quiso. Primero, Dios quiso justificar gratuitamente a los pecadores por la redención que es en Cristo Jesús, y lo hizo gratuito. ¿Por qué? Y Pablo dice, ¿y qué? Si Dios queriendo. Y no tiene que venir a darle explicaciones a nadie. No quedamos en que nadie discute el quiso de Dios. Y el 25, en el versículo 25, el apóstol cierra la salida hablando de Jesús, a quienes ellos rechazaron, y todos los que como ellos rechazan a Jesús. Que el problema es que Jesús es la propuesta de Dios. Dice el versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo, ahora serán llamados hijos del Dios viviente. Yo no era nada de eso. No era pueblo suyo, no le amaba, no lo andaba buscando, pero él se paró en mi camino y me dijo, no me buscabas, pero yo vengo a buscarte a ti. Alabado sea el Señor Jesús por esa obra preciosa, el cual Dios ha propuesto a Cristo en propiciación por la fe en su sangre, en su sacrificio. Y ahora Pablo vuelve a mirar a todo el mundo y vuelve a decir, ¿y qué? Si Dios quiso. ¿Y quién le va a exigir cuentas a Dios? Pero avancemos en la idea, en ese Dios quiso. Pablo ahora, de acuerdo con la idea del alfarero, dice, veamos ahora dos tipos de vasos. ¿Y qué vemos? Uno, vaso escogido, endurecido como Faraón, puestos para resistir a Dios. Oiga, aquí tenemos el otro lado, el contraste en un sentido negativo. Dios quiso llamarnos, pero cuando ve a Faraón, él en su presciencia, escúcheme bien, porque la predestinación, a la manera como la entendemos, porque la palabra predestinación, no le tenga miedo, está en la Escritura. Pero la predestinación se basa, según Pablo, en los que antes conoció. Es decir, se basa en la presciencia, no presencia, presciencia, que es un apartadito, diría yo, de la omnisciencia de Dios, que conoce las cosas que son, las que pasaron
las que van a pasar y las que no pasaron, pero pudieron pasar. Así de sencillo. Y Dios desde la misma eternidad vio a ese vaso llamado Faraón, y él vio que era un duro. Y entonces Dios dijo, a este vaso duro lo voy a escoger para un momento dado, para endurecerlo más, para mostrar en él mi gloria y mi potencia. Qué lindos detalles, de veras. No quisiéramos que se nos acabara el tiempo, pero ¿acaso alguien pudo hacer eso? ¿Qué hizo Dios? Pablo señala dos cosas que Dios usó para hacerse notar, y Dios tiene derecho a hacerse notar. En este caso, para hacer notoria su potencia en ese vaso duro que era Faraón. Pero hay otros vasos, y Dios quiso también hacer notorio en otros vasos, ¿qué? La riqueza de su gracia, de su gloria. Y dice, miren esos vasos. Eran gente perdida, hoy es gente salva. Y esto no es una casualidad. Son vasos que Dios preparó, aunque ellos no lo sabían. Realmente ya no quiero abrir más tema, pero quiero cerrar con esta idea. Yo he dicho, hace 53 años, el Señor Jesús a mí me salvó. Sí, pero esa salvación la diseñó en la eternidad. La puso a mi nombre y la fecha en que yo iba a ser alcanzado por su Hijo amado Jesucristo. Y cuando llegó el año de 62, el mes de marzo, aquella antigua salvación que Dios había diseñado en la eternidad me llegó exactamente, no a otra persona, me llegó a mí. Y entonces yo vine a la salvación, no más porque Dios quiso, mis hermanos. Esta vez ahí nos vamos a quedar, y yo espero que estas participaciones que he tenido, y lo he hecho con todo mi corazón, no esperando nada, porque yo soy de los viejos predicadores, hermanos, que nunca he predicado porque me den nada. No tengo interés ni en fama ni en dinero. Solo quiero una cosa, que el Hijo de Dios sea amado y glorificado. Y esta mañana, mis hermanos, que mis participaciones que hoy llegan al parecer a su fin a través de Radio Oración, que Dios bendiga al pueblo, que Dios bendiga a sus hijos, que levante el corazón de sus pastores para que defendamos esta fe preciosa y no permitamos que nadie venga y se la lleve, ni que nos la cambie, ni que la diluya, porque un evangelio diluido, equivocado, no salva, porque Dios nos salva con el error. Así que, mis hermanos, muchas gracias por haberme recibido. Hermanos que están en cabina, ¿cuál es su nombre, mis hermanos? ¿La hermana y el hermano? Mi nombre es Josefina Ríos, mi hermano, su hermana en Cristo Jesús. Y mi nombre es el hermano José Ríos. Aleluya. Hermana Josefina y hermano José, qué gentileza. Les agradezco con todo mi corazón. Estimo en lo que vale en Cristo que hayan estado apoyando esta mañana, y que Dios bendiga a su pueblo. Gracias, mis hermanos. Gracias. Gracias a usted, hermano, por todo lo que nos ha dado. El Señor lo bendiga, lo siga bendiciendo siempre y exponga esa palabra con denuedo. Le damos gracias al Señor. La palabra del Señor dice que Él endurece a quien Él quiere endurecer, y a quien Él da misericordia hace misericordia. Se lo dijo a Moisés en el 33:19 de Éxodo. Y Él lo hizo porque quiso. Gracias, porque eso siempre quedará en el pueblo del Señor, mi hermano. Nos salvó porque quiso. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Algún comentario más, mis hermanos? No, hermano, que estamos muy agradecidos, y no es una despedida como usted lo dijo. Yo siempre me emociono con la palabra. Mi esposo dice que soy muy chillona, pero ¿quién puede, hermano, estar delante de la palabra viva?
de la palabra que nos salvó, de la palabra que nos redimió, como usted lo dijo. Yo vine a este país, hermano, a hacerme rica. Yo nunca pensé que el Señor iba a tener misericordia y me iba a salvar y me iba a restaurar nuestro matrimonio. Yo pensaba que ya no había esperanza. Mi esposo tenía 19 años, yo 15 cuando nos casamos, y al Señor le plació, hermano, solo porque Él quiso. Tenemos 33 años de casados y siempre estará en mi corazón solo porque Él quiso. Gracias por esas palabras, hermano. Solo porque Él quiso. Dios le bendiga, mi hermana. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues yo creo que hemos llegado a un programa más. Quedan creo que 2 minutos. No sé si Amén. El hermano quiera decir algo o alguien. Pues la verdad que sí, estamos agradecidos primeramente con el Señor y con Radio Adoración, y también a nuestro pastor hermano Isaí Ramos, que nos ha dado también la oportunidad de estar aquí juntamente con usted, sí, participando. Y la gloria sea para el Señor, y gracias, hermano, que el Señor lo ha a usted conservado. Igualmente a su corazón, a su familia y a todos los que están ahí en su congregación. Gracias, hermano, por participar juntamente con nuestros hermanos. A toda la gente también que está allá afuera. Tenemos una llamadita, no sé si tengamos tiempo, hermano, nomás para despedirnos. Adelante. El Señor le bendiga, amén. Adelante, Radio Adoración. 7, amén. 4, 9, 6, 5, 2, 9, 9, 3. Le ha enviado un mensaje de texto. Para escuchar este mensaje. Bueno, hermano, es algo que no tenemos texto, pero el Señor sabe la petición, el Señor sabe lo que hay en el corazón de quien haya llamado, y estamos muy agradecidos, hermanos, mi hermano, y muy emocionados por toda la riqueza que el Señor nos ha dado por medio suyo. Estamos muy, muy agradecidos, hermano, y no nos despedimos, sino hasta luego. Esto no es una despedida, es solamente gracias, decir, hermanos. amén, mi hermano. Muy buenos días. Amén. Solo para agradecer al hermano Natividad la tremenda influencia que ha tenido en el pueblo evangélico en las Carolinas. Hermano, que Dios te bendiga, prospere su ministerio. Solamente, hermano, continúe en la forma como Dios le ha enseñado para enseñar a otros. Bendiciones. Gracias, hermano. Y le voy a decir algo. Ya estoy en la recta final de nuestra vida ministerial, y si no cambié las cosas, no las voy a cambiar jamás. Todavía traigo al muchacho dentro de mi alma, aquel jovencito que fue salvo, y la misma emoción que Cristo me dio. Gracias. Amén. Sí, bendiciones. Amén. Bueno, hermano, nos vemos hasta la próxima, y a ver cuándo nos da una visitadita, hermano, que lo estamos esperando, así como esperaban al apóstol Pablo. Tenga misericordia de nosotros, varón. Cuando haya una oportunidad, lo haremos. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Gloria a Dios, mi hermano.